¿Quién fue el destructor de los primogénitos de Egipto? Muchos creen que fue Dios quien los mató a todos. Si Dios no iba a dejar entrar al heridor o destructor en la casa de los israelitas, ¿acaso esto significa que se estaba sujetando a sí mismo? ¿Tiene este realmente sentido? Si Cristo mató a los primogénitos de Egipto, ¿significa esto que aquellos que están crucificados con Cristo y creen que Cristo está en ellos, tienen un heridor o destructor morando en ellos? El destructor. ¿Quién es el destructor de los primogénitos de Egipto? Veamos. Al iniciar leemos Salmo 78, 43 al 49, donde describe las plagas que cayeron sobre Egipto antes de que el pueblo de Israel fuera liberado de la esclavitud. Dice: cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambre de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Ahora leemos con atención el versículo 49. Envió sobre ellos el furor de su saña, ira, enojo, angustia y ángeles malos. Aquí se nos dice que las plagas que cayeron sobre Egipto involucraron ángeles malos, lo que solo puede significar que eran demonios. Ciertamente no hay ángeles malos en el cielo que sigan alegremente la voluntad de Dios. Ahora, ¿será posible averiguar lo que hacían los ángeles malos en Egipto durante las plagas? Leamos Éxodo capítulo 12, versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Yo pasaré por la tierra y heriré, yo Jehová. Mediante este verso queda claro que la 10ª plaga o destrucción del primogénito en Egipto fue el juicio del Señor. Este verso parece indicar que el Señor personal y directamente destruiría a todos los primogénitos de Egipto. Ahora, veamos lo que dice el versículo 23 del mismo capítulo de Éxodo capítulo 12. Pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta, y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para herirlos. Aquí tenemos una imagen completamente diferente, es decir, no es el Señor quien con su mano destruiría al primogénito, sino alguien llamado el destructor. ¿Quién es ese destructor? Veamos otra referencia acerca de él en 1 Corintios capítulo 10, versículo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor.
La palabra destructor tiene el siguiente significado en griego, que es G3644, proveniente de G3645. Un destructor, es decir, específicamente una serpiente venenosa. Se trata de Israel en el desierto, en donde algunos de ellos fueron destruidos por el destructor. Nuevamente, este versículo aún no es claro en cuanto a quién es el destructor. La mayoría de la gente piensa que es el Señor, porque dicen, Él fue quien castigó a la gente en el desierto. Sin embargo, en Éxodo capítulo 12, versículo 23, se nos muestra que no puede ser el Señor, porque Él fue quien permitió o evitó que el destructor destruyera. Otra referencia que tenemos acerca del destructor se encuentra en Apocalipsis capítulo 9, versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. La palabra Abadón o Apolión significa destructor. Entonces, este ángel del abismo es el destructor. ¿Quién es este ángel? La Biblia se explica a sí misma. Leemos Apocalipsis 9, versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Creo que está claro quién es esta estrella que cayó del cielo a la tierra. Es Satanás. Satanás es el destructor. Elena de White confirma lo que encontramos en la Biblia. Ella dice que Satanás es llamado el destructor en las Escrituras. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 128. Satanás es el gran enemigo de Dios y del hombre. Se transforma por sus agentes en ángel de luz. En las Escrituras es llamado destructor, acusador de los hermanos, engañador, mentiroso, atormentador y homicida. Iván Barth, del 1 de marzo de 1905, párrafo 5, dice: Satanás es el destructor. En contraste, vemos lo que dice Jesús acerca de la destrucción. Lucas capítulo 9, versículo 56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Deseo de otras gentes, página 16. Al condescender a tomar sobre sí la humanidad, Cristo reveló un carácter opuesto al carácter de Satanás. Y otra cita que encontramos dice: Satanás es el destructor, Cristo es el restaurador. Si Cristo reveló un carácter opuesto al de Satanás, entonces, ¿habrá algún momento en el que Cristo revele un carácter similar al de Satanás, destruyendo gente? ¿Cuánto de su obra dedicó a enseñar que Él destruiría a la gente? Señales de los tiempos del 2 de julio de 1896, párrafo 3, lo dice así: vino a levantar al hombre. Fue dispuesto que todo el que crea en Cristo como su Salvador personal sea salvo. En todas sus obras enseñó a los hombres que era su misión no destruir la vida de los hombres, sino salvarlos. En todas sus obras, Cristo enseñó a los hombres que no era su misión destruir. Su misión era revelar al Padre salvando, redimiendo y rescatando. Ministerio Médico, página 240, dice: Cristo vino al mundo a buscar y a salvar a los perdidos. Cuando fue acusado por los fariseos de comer con los publicanos y los pecadores, les replicó: porque no he venido a llamar a justos, es decir, a los profesos justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él vino a salvar, no a destruir. Las almas son muy preciosas a su vista, pues por creación y por redención le pertenecen.
Profetas y Reyes, página 76, también lo dice: el Señor procura salvar, no destruir. Se deleita en rescatar a los pecadores. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío. Ezequiel 33:11. Mediante amonestaciones y súplicas, ruega a los extraviados que cesen de obrar mal, para retornar a Él y vivir. Da a sus mensajeros escogidos una santa osadía, para que quienes los oigan teman y sean inducidos a arrepentirse. No es parte de la naturaleza divina destruir, sino reconstruir. Testimonios para los ministros, página 264. Párrafo 3. La redención es parte de la naturaleza divina. Es prerrogativa de Dios reconstruir, no destruir. El Hijo de Dios fue entregado a la muerte antes de la fundación del mundo. La existencia del pecado es inexplicable. Por lo tanto, ni una sola alma sabe quién es Dios antes que se vea a sí misma iluminada por la luz que refleja la cruz del Calvario, y se detesta a sí misma con amargura de alma, considerándose pecadora. Este mismo carácter también lo manifiestan los ángeles. No son enviados del cielo para destruir, sino para salvar. Los ángeles son enviados de las cortes celestiales, no para destruir, sino para vigilar y guardar a las almas en peligro, para salvar al perdido y traer a los errantes de regreso al redil. No he venido a condenar, sino a salvar, declaró Jesús. ¿No tendréis acaso palabras de consuelo para los errantes? ¿Los dejaréis perecer o les extenderéis una mano ayudadora? Esta cita está en La Verdad sobre los Ángeles, página 21, párrafo 2. Entonces, ¿queda claro quiénes fueron los ángeles malos enviados a Egipto? Fueron Satanás y sus demonios quienes destruyeron a todos los primogénitos de Egipto. La palabra hebrea para envió en Salmos 78, versículo 49, significa liberar o descargar. Ahora, tal vez algunos salten aquí quejándose de que presenté a Dios y a Satanás como colaboradores y amigos, en donde Satanás cumple los planes de Dios. No hice esto en absoluto. Dios y Satanás no son amigos. La verdad es que Satanás es un destructor que solo espera destruir a todos aquellos que no están bajo la protección especial de Dios. En el caso de Egipto, esos fueron todos los primogénitos. Si el poder de Dios no hubiera protegido a los demás, Satanás había destruido a todos los egipcios. Ellen de White habla de la impaciencia del destructor por destruir en el siguiente texto que encontramos en Conflicto de los Siglos, página 524. Así es como el gran enemigo reviste con sus propios atributos al Creador y benhechor al de la humanidad. La crueldad es satánica, Dios es amor, y todo lo que Él creó era puro, santo y amable, hasta que el pecado fue introducido por el primer gran rebelde. Satanás mismo es el enemigo quien tienta al hombre y lo destruye luego si puede. Y cuando se ha adueñado de su víctima, se alaba de la ruina que ha causado. Si ello le fuese permitido, prendería a toda la raza humana en sus redes. Si no fuese por la intervención del poder divino, ni hijo ni hija de Adán escaparían. Lucifer se convirtió en el destructor de aquellos a quienes el cielo había puesto bajo su tutela. Esta cita fue escrita en el 1 de octubre de 1906. Ahora, la hermana Ellen de White, al describir los juicios de Dios del tiempo del fin, está sugiriendo que los juicios de Egipto fueron sombra, y dice así. En la Review Herald del 14 de octubre de 1875. Cuando el ángel destructor iba a pasar por Egipto,
a destruir al primogénito de todo hombre y bestia, Israel fue instruido a reunir sus hijos y familias en sus casas con ellos, y luego marcar los dinteles de sus puertas con sangre, ya que el ángel destructor podría pasar por sus moradas, y si ellos fallaban en realizar este proceso, no hubiera habido diferencia entre ellos y los egipcios. Pronto saldrá de nuevo el ángel destructor, no para destruir al primogénito, mas para matar a viejos y jóvenes, tanto hombres como mujeres y niños, que no tengan la marca. Padres, si desean salvar a sus hijos, sepárenlos del mundo. Entonces, ¿qué está representado por el mandato de matar completamente a viejos y jóvenes, mujeres, niños y niños? Este es el mandato de Ezequiel 9, y los hombres con instrumentos de destructores. Ezequiel 9, versículo 2 al 6, lo leemos. He aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al mar del altar del bronce. Y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles un señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolos yo: pasad por la ciudad en pos de él, y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los más varones ancianos que estaban delante del templo. ¿Qué significa la matanza de jóvenes y viejos con las armas de destrucción? Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 295, párrafo 3, nos lo menciona. A menos que se arrepientan y dejen la obra satánica de oprimir a los que tienen la preocupación de la obra y de dar la mano a los pecadores de Sión, nunca recibirán el sello de la aprobación de Dios. Caerán en la destrucción general de los impíos, representada por la obra de los hombres que llevaban armas. Así que el trabajo de los 5 hombres que llevan las armas de matanza significa la destrucción general de los malvados. ¿Cómo ocurre esta destrucción general? Note cuidadosamente las siguientes declaraciones. Primeros Escritos, página 37. Vi 4 ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en vías de realizarla. Jesús vestía ropas sacerdotales, miró compasivamente al pueblo remanente y alzando las manos exclamó con voz de profunda compasión: Mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Entonces vi que de Dios, sentado en el gran trono blanco, salía una luz en extremo refulgente que derramaba sus rayos en derredor de Jesús. Después vi un ángel comisionado por Jesús para ir rápidamente a los 4 ángeles que tenían determinada labor de que cumplir en la tierra, y agitando de arriba abajo algo que llevaba en la mano, clamó en alta voz: Retened, 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 hasta que los siervos de Dios estén sellados en la frente. Página 38. Pregunté a mi ángel acompañante qué significaba lo que oía y qué iban a hacer los 4 ángeles. Respondió que Dios era quien refrenaba las potestades y que encargaba a sus ángeles de todo lo relativo a la tierra, que los 4 ángeles tenían poder de Dios para retener los 4 vientos
y que estaban ya a punto de soltarlos, pero mientras aflojaban las manos y cuando los 4 vientos iban a soplar, los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo remanente todavía sin sellar, y alzando las manos hacia su Padre, intercedió con él, recordándole que había derramado su sangre por ellos. En consecuencia, se le mandó a otro ángel que fuera velozmente a decir a los 4 que retuvieran los vientos hasta que los siervos de Dios fuesen sellados en la frente con el sello de Dios. Vemos que los ángeles de Dios están refrenando las fuerzas del mal hasta que los siervos de Dios sean sellados. Cuando se hace esta obra y Jesús deja el santuario, entonces se liberan los vientos y Satanás recibe el control total para sumergir al mundo en el gran tiempo de angustia que sigue el patrón de la destrucción de Jerusalén. Esto leemos en Conflicto de los Siglos, página 600. Cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante este tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Dios Santo. Nada refrena ya a los malos, y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieran obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Entonces, el mismo ángel destructor que pasó por Egipto para destruir al primogénito, volverá a pasar para destruir a todos los que no tienen la marca de Dios. Nuevamente preguntamos, ¿quién es este ángel destructor? Ya dijimos que era Satanás, pero ¿tenemos más evidencias para esta afirmación? Aquí la respuesta. Justo antes de que los primogénitos fueran asesinados en Egipto, el Señor instruyó a los israelitas a reunir a sus hijos en sus casas con ellos y pintar el dintel y los 2 postes laterales de sus puertas con sangre, de modo que cuando el ángel destructor atravesara la tierra, reconocería las casas así marcadas como las moradas de los seguidores de Cristo y pasaría sobre ellos. Hoy debemos reunir a nuestros hijos a nuestro alrededor si deseamos salvarlos del poder destructor del malvado. El conflicto entre Cristo y Satanás aumentará en intensidad hasta el final de la historia de esta tierra. Debemos tener fe en la sangre de Cristo, a fin de que podamos atravesar con seguridad los tiempos peligrosos que nos esperan. Esta cita se encuentra en Sermones y Charlas, volumen 2, página 199. Y creo que esta cita resuelve todas nuestras dudas. Solo hay uno que es el malvado y destructor desde el principio. Es Satanás. Ahora, Carta 30A del año 1892 también lo dice. Jesús toca la puerta, ¿le abrirás? Se verá obligado a escribir en el dintel de la puerta, en el lugar de su sangre que limpia de todo pecado, la sentencia que te deja al poder de los ángeles destructores. Se ha unido a los ídolos. Ángeles guardianes, dejadlos. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? A todo el que abre la puerta, Jesús entra y toma posesión. Con dolor,
Jesús se aparta de aquellos que se niegan a recibir su total protección. Quedan a merced del poder del destructor. Pero hay algunas citas que parecen afirmar que era un ángel de Dios. ¿Qué hacemos con la siguiente cita, por ejemplo? En el Espíritu de Profecía, volumen 1, página 199. El ángel de Dios pasará por la tierra de Egipto haciendo su terrible trabajo, matando al primogénito del hombre y al primogénito de la bestia. ¿Debemos tomar esta cita y descartar el resto de nuestro estudio hasta ahora? Hay dos formas de resolver esto teniendo en cuenta todos los hechos. 1. Incluso a los ángeles caídos se les puede llamar ángeles de Dios. Esto se debe a que Dios asume la responsabilidad. Vea los textos donde Dios envía espíritus malignos. Por ejemplo, Jueces capítulo 9, versículo 23. Envió Dios un espíritu malo entre Abimelech y los hombres de Sechem, que los de Sechem se levantaron contra Abimelech. Primera de Samuel 16, 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios era sobre Saúl, David tomaba el arpa y tañía con su mano. Primera de Reyes capítulo 22, versículo 23. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos estos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Debemos entender que Dios está haciendo esto directamente, que está trabajando directamente con ángeles malos. Adam Clarke, en su comentario sobre el último verso, lo explica claramente. Ha permitido o sufrido que un espíritu de mentira influya en tus profetas. Es necesario recordar nuevamente al lector que las Escrituras repetidamente representan a Dios haciendo lo que en el curso de su providencia solo permite o sufre que sea hecho. No se puede hacer nada en el cielo o en la tierra o en el infierno que no sea por su energía inmediata o por su permiso. Esta es la razón por la cual la Escritura habla como lo hace. Recordamos que el Salmo 79, versículo 49, hablando de la salida de Egipto, dijo: envió, hablando de Dios, sobre ellos el furor de su saña, ira y enojo y angustia. Con misión, en hebreo puede ser liberado de los malos ángeles. Número 2. La otra opción es que el ángel de Dios al que se hace referencia aquí es el que ordena a los ángeles de la guarda que se retiren. En este escenario, este ángel iría a cada casa, vería si había sangre de la Pascua allí, y luego le diría al ángel de esa casa que dejara de proteger. Entonces, Satanás tendría poder para hacer lo que quisiera. Recordamos al lector nuevamente la cita que acabamos de mencionar en la Carta 30A de 1892. Se verá obligado a escribir en el dintel de la puerta, en el lugar de su sangre, que limpia de todo pecado, la sentencia de que deja al poder de los ángeles destructores. Se ha unido a los ídolos, ángeles guardianes, dejadlo. Para agregar peso al hecho de que este no es un ángel santo asesinando directamente, leamos un poco más adelante en el Espíritu de Profecía, volumen 1, del ángel de Dios, que la sangre rociada sobre los dinteles de las puertas prefiguraba la sangre expiatoria de Cristo, y también la dependencia continua del hombre pecador sobre los méritos de esa sangre para la seguridad del poder de Satanás y para la redención final. Esto está en la página 201. Entonces, en el mismo capítulo, la hermana White está diciendo que la sangre en los dinteles de las puertas, que representaba la sangre de Cristo, los protegía del poder de Satanás. Ellen de White
parecería estar usando un lenguaje que refleja el lenguaje de la Biblia, y en sus escritos posteriores explicaría con mayor claridad lo que está pasando. Y cuando escribió Espíritu y Profecía, volumen 1, todo el proceso de la retirada de protección y posterior destrucción se describe en detalle en el primer capítulo de El conflicto de los siglos, el destino del mundo predicho. El Espíritu de Profecía establece el paralelo entre la destrucción de Jerusalén y cuando Cristo dijo: vuestra casa os es dejada desierta. Este paralelo es importante porque proporciona más pistas sobre lo que sucedió en Egipto. Leemos en la página 33 del conflicto de los siglos. Los judíos habían forjado sus propias cadenas, habían colmado la copa de la venganza. En la destrucción absoluta de que fueron víctimas como nación y en todas las desgracias que les persiguieron en la dispersión, no hacían sino cosechar lo que habían sembrado con sus propias manos. Dice el profeta: es tu destrucción, oh Israel, el que estés contra mí, porque has caído por tu iniquidad. Oseas 13:9 y Oseas 14:1. Los padecimientos de los judíos son muchas veces representados como castigo que cayó sobre ellos por decreto del Altísimo. Así es como el gran engañador procura ocultar su propia obra. Por la tenacidad con que rechazaron el amor y la misericordia de Dios, los judíos le hicieron retirar su protección, y Satanás pudo regirlos como quiso. Las horrorosas crueldades perpetradas durante la destrucción de Jerusalén demuestran el poder con que se ensaña Satanás sobre aquellos que ceden a su influencia. Fue el mismo proceso de destrucción tanto en Egipto como en Jerusalén. Fueron dejados al poder de Satanás. Este es el proceso de cómo se lleva a cabo los juicios de Dios. Leemos en Manuscript Release, volumen 14, página 3. Se me mostró que los juicios de Dios no vendrían directamente del Señor sobre ellos, sino de la siguiente forma. Ellos se colocan más allá de su protección. Él advierte, corrige, reprende y señala el único camino de seguridad. Entonces, si aquellos que han sido objetos de su especial cuidado siguen su propio curso independiente del Espíritu de Dios, después de repetidas advertencias, si eligen su propio camino, entonces Él no comisiona a sus ángeles para prevenir los ataques decididos de Satanás sobre ellos. Y una vez más se nos dice en Review Herald del 17 de septiembre del año 1901, Dios mantiene una cuenta con las naciones. No cae un gorrión al suelo sin que Él lo note. Aquellos que obran maldad con sus semejantes, diciendo: ¿cómo sabe Dios? Algún día serán llamados a hacer frente a una venganza largamente diferida. En esta época se muestra a Dios un desprecio más que común. Los hombres han llegado a un punto de insolencia y desobediencia que muestra que su copa de iniquidad está casi llena. Muchos casi han traspasado el límite de la misericordia. Pronto Dios mostrará que Él es de hecho el Dios vivo. Dirá a los ángeles: ya no luchen contra Satanás en sus esfuerzos por destruir. Déjenlo obrar su maldad sobre los hijos de desobediencia, porque la copa de su iniquidad es completa. Han avanzado de un grado de maldad a otro, aumentando cada día su desenfreno. No interferiré más para evitar que el destructor haga su obra. Y Your Introduction del 30 de noviembre de 1893, párrafo 6, también nos menciona: Faraón tuvo su tiempo de siembra y también tuvo su tiempo de cosecha. Sembró resistencia y obstinación. Sembró la semilla en tierra. Dios no puso en funcionamiento ningún poder nuevo. La semilla se dejó brotar. Al hombre se le permitió manifestar su verdadero carácter. Cuando el Señor ve incredulidad en el corazón contra la luz y la evidencia,
Todo lo que tiene que hacer es dejar al agente humano solo, porque la semilla puesta en la tierra producirá semilla de su misma especie. Muchos han estado sembrando la semilla de la incredulidad, y si se cultiva esta semilla, producirá una cosecha no tan agradable de cosechar como lo fue al sembrar. Cuando el faraón se negó a escuchar los mensajes y amonestaciones de Dios, y no fue amonestado por el primer milagro de Dios, que Dios obró para convencerlo, estaba en una condición más fácil para decir, lo haré y no lo haré. Su resistencia independiente produjo una cosecha según su género, y todas las evidencias que Dios dio para enderezar sus pasos hacia el camino correcto solo sirvieron para que se aferrara a la incredulidad y rebelión. Pasó de un grado de resistencia y desobediencia voluntaria a Dios a otro, al igual que los impíos de todas las edades han hecho y harán hasta el fin de los tiempos, hasta que finalmente miró el rostro del muerto de su primogénito. El carácter revelado por el faraón es similar al de todos los impenitentes. Dios no destruye a ningún hombre, pero después de un tiempo los malvados son entregados a la destrucción que han traído sobre sí. No se introdujo ningún nuevo poder para destruir Egipto. Egipto fue abandonado debido a la perversa rebelión que forjaron para sí. Es cierto que Dios obró el milagro para revelar las serpientes al principio para mostrarles que a Satanás se le permitiría usar el poder para destruir. Pero Dios no hizo esta obra de destrucción en Egipto. Queridos hermanos y hermanas, en Egipto Dios ordenó que solo el primogénito quedará en manos del destructor. En el tiempo del fin, con tristeza mandará que todos los que desobedecen las buenas nuevas del Evangelio sean dejados en manos del enemigo. Como Jesús lloró por Jerusalén, también llorará por aquel mundo que le negó la entrada. Como el Señor estuvo a la puerta de los fieles en Egipto a causa de la sangre del Cordero sacrificado, así el Señor estará nuevamente en defensa de todos aquellos que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero verdadero que fluyó en el Calvario. Que todos los que lean estas palabras estén protegidos en el día de la gran matanza ocasionada por el destructor.